Bueno, luego de que ya hemos cargado con datos la dimensión geografía, la dimensión tiempo y la dimensión producto, ya tenemos que entonces insertar los datos en la tabla de hechos. El ID sucursal, el ID tiempo, el ID producto, las ventas y posiblemente pues la cantidad. Entonces, nosotros, ¿qué haríamos en ese aspecto? Tendríamos que primero borrar los datos de la tabla de hechos. Vamos a hacer un truncate. ¿Para qué es este truncate? Para que cuando la clave principal de esta tabla, que es un dato de tipo autonumérico, un identity, se genere automáticamente, pues empieza a generar nuevamente uno. Aquí insertamos los datos en la tabla de hechos, el ID sucursal, el ID de tiempo, el producto y las ventas. ¿Y de dónde lo vamos a insertar? De la tabla, el ID sucursal de la tabla sucursal, el tiempo del ID. El ID tiempo tiene que ser de la tabla de tiempo porque pues no está de la dimensión tiempo porque no están las tablas temporales. El código del producto de la tabla TMP producto. Y tenemos que obtener las ventas. ¿Las ventas qué es? Es el precio por la cantidad vendida. Y este sería el valor total, el precio que se tiene de esa factura. Recordemos que todas estas tablas, y esto de dónde lo venimos, lo traemos de las tablas que hay, en las tablas temporales que nosotros tenemos. Recordemos que estas tablas temporales tienen la misma estructura de las tablas que están en la base de datos transaccional. Ya aquí tenemos la tabla factura y ya aquí para poder enlazar todos los datos que necesitamos, entonces necesitamos todas estas tablas. Para eso necesitamos entonces enlazarlas y para esto podemos usar entonces hacerlo nosotros mismos o utilizar la ayudita de las vistas. Aquí tenemos una vista, le decimos aquí nueva vista, aquí entonces la tabla de hechos, la tabla de tiempo para el ID tiempo, la tabla de detalle factura, perdón, la tabla de hechos no, esta no, porque esta es la que antes vamos a insertar, la tabla factura, la tabla producto, la tabla sucursal, TMP sucursal, y bueno, creo que no necesitamos la ID sucursal. Aquí tenemos el ID de producto, ID del tiempo, entonces estas serían por las tabletas que necesitaríamos. Aquí entonces ya lo que necesitamos es enlazarlas. Todas se enlazarían pues con la tabla de factura, que es la principal, que es donde yo tengo pues los datos de la factura. Que esta la enlazamos con esta, así como está en el modelo entidad relación que ahorita vimos. Este producto se enlazaría con esto, y este ID tiempo pues realmente en este caso sí no lo podríamos pues enlazar todavía. Tenemos que llegar a este punto que quede así la información. Con lo que tendríamos que enlazarlo de esto sería pero es que dejamos aquí la fecha, enlazar la fecha con la fecha de la factura para poder hacer el enlace. Entonces aquí nosotros que necesitaríamos llevar los datos a la tabla de hechos. Entonces la tabla de hechos, para eso entonces tendríamos nosotros la tabla sucursal, el ID producto. Voy a pastelar aquí a ver cómo está. Estamos insertando el ID sucursal, el tiempo, producto y las ventas. Entonces el ID sucursal, el ID tiempo, el código del producto y las ventas. Pero las ventas, ¿qué sería? Sería el precio por la cantidad, ¿cierto? El precio donde nosotros lo tenemos en la tabla producto. Entonces aquí nos faltaría colocar que necesitamos la suma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sumarizar, ¿cierto? Vamos a sumarizar por cada sucursal, a través del tiempo, por cada unidad de tiempo y por cada producto, vamos a sumar las ventas. Entonces hacemos aquí una suma de INT cantidad por DBL precio. Y esto nos daría, o lo podemos llamar ventas.
cuando nosotros hacemos esa sumarización, entonces él automáticamente nos crea aquí el código y nos hace un group by por los otros datos, por los otros dos campos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una suma por cantidad de puestos, pero cuando yo utilizo una instrucción sum o una instrucción de sumarización como la ABG, como sum, como todo esto que permite pues agrupar, o sea, hacer determinadas agrupaciones, entonces inmediatamente se crea un group by por los otros campos. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener la suma por el ID sucursal, por cada sucursal, a través del tiempo y a través del producto. Ejecutamos esto. Pues aquí en este momento no tenemos datos porque las tablas temporales pues se han borrado, pero este sería entonces la expresión que nosotros utilizaríamos para hacer esto. ¿Cierto? Sería con una join y sería con expresión sum. Espero que esto haya sido importante para ustedes. Bueno, pero antes de terminar, les digo, este es el select y este es el insert. Entonces voy a insertar aquí en la tabla de hechos lo que tengo aquí en las tablas temporales. En este momento está en blanco cuando hacemos este select, precisamente por lo que les digo ahorita, las tablas temporales están vacías. Bueno, pero espero que esto haya sido importante para ustedes. Muchas gracias.